Antonio Sanguino resalta reforma laboral, salario vital y reducción del desempleo al cierre del gobierno Petro. A pocos días del cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la administración deja importantes avances en materia laboral y social, entre ellos la aprobación de la reforma laboral, la implementación parcial de la reforma pensional, la consolidación del salario vital, el fortalecimiento de la inspección laboral y programas de incentivos al empleo. Durante un balance de gestión, el jefe de la cartera laboral afirmó que estos resultados representan algunos de los principales legados que el gobierno entrega a los trabajadores y a la sociedad colombiana. Reforma laboral, el principal legado. Sanguino señaló que la reforma laboral constituye una de las transformaciones más importantes impulsadas por el Ejecutivo, al considerar que moderniza las relaciones laborales y se alinea con las reformas implementadas por gobiernos progresistas de América Latina. Son 4 o 5 legados que deja el gobierno del presidente Gustavo Petro para la sociedad colombiana y para el pueblo trabajador de Colombia. Primero, la reforma laboral, que inicia una gran revolución en el mundo del trabajo, afirmó el ministro. Agregó que esta iniciativa guarda similitudes con los cambios laborales impulsados en países como Brasil, México y Uruguay. Ministerio del Trabajo presenta 3 proyectos de ley para reforzar los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. Reforma pensional y pilar solidario. El ministro también defendió la implementación de la reforma pensional, aunque reconoció que su desarrollo depende de la decisión pendiente de la Corte Constitucional sobre su constitucionalidad. Destacó, sin embargo, la puesta en marcha del pilar solidario, que beneficia a cerca de 3 millones de adultos mayores mediante un subsidio de 230.000 pesos mensuales, en reemplazo del antiguo programa Colombia Mayor, que entregaba cerca de 80.000 pesos. Según Sanguino, esta medida ha permitido sacar de la pobreza a millones de personas mayores. Salario vital y fortalecimiento de la inspección laboral. Entre los avances mencionados por el funcionario, también figura la implementación del concepto de salario vital, el cual, aseguró, da cumplimiento por primera vez al mandato contenido en el artículo 53 de la Constitución Política. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y mejorar la protección de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Incentivos para generar empleo. Otro de los logros expuestos por el ministro corresponde a los programas de estímulo al empleo, orientados a reducir las barreras de acceso al mercado laboral para poblaciones tradicionalmente excluidas. De acuerdo con Sanguino, estas estrategias permitieron la generación de cientos de miles de empleos durante el actual cuatrienio. Balance de indicadores laborales y económicos. Durante su intervención, el ministro destacó varios indicadores que, según dijo, reflejan los resultados de la política laboral y económica del gobierno. Entre ellos mencionó una tasa de desempleo del 8%, que calificó como la más baja registrada en el siglo. Un crecimiento económico del 2,7% en 2025 y del 4,1% en el más reciente reporte mensual. La reducción de la informalidad laboral del 58% en 2022 al 55%, mientras que en las principales ciudades la informalidad se ubicó en 43%. Un incremento del 51% en los ingresos reales de los trabajadores durante el cuatrienio. Según el ministro, estos resultados evidencian el impacto de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de empleo y protección laboral. Responde sobre investigaciones y envía mensaje a la Corte. Consultado sobre las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación en la aeronáutica, Sanguino señaló que esas investigaciones corresponden a los organismos de control y no hacen parte de las competencias del Ministerio del Trabajo. Finalmente, al referirse a la revisión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional,
hizo un llamado a los magistrados para que adopten una decisión definitiva. Que los magistrados de la Corte dejen de tomarle el pelo a los adultos mayores de Colombia y decidan por fin la constitucionalidad de la reforma pensional, manifestó el ministro. Con este balance, el Ministerio del Trabajo aseguró que el gobierno concluye su gestión con una agenda enfocada en fortalecer los derechos laborales, ampliar la protección social y mejorar las condiciones de empleo en el país, que beneficia a cerca de 3 millones de adultos mayores con un bono de 230.000 pesos mensuales, en reemplazo del subsidio de 80.000 pesos que otorgaba el programa Colombia Mayor. ¿Qué indicadores económicos y laborales presentó el Ministerio del Trabajo como balance de gestión? El ministro aseguró que el gobierno deja una tasa de desempleo del 8%, la más baja del siglo, un crecimiento económico del 2,7% el año anterior y del 4,1% en el último reporte mensual, una reducción de la informalidad laboral del 58% al 55% entre 2022 y 2026, y un aumento del 51% en los ingresos reales de los trabajadores durante el cuatrienio. ¿Qué respondió el ministro Antonio Sanguino sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación de la aeronáutica? El ministro afirmó que las investigaciones sobre posibles irregularidades en la contratación corresponden a los organismos de control y no al Ministerio del Trabajo. Además, aprovechó para pedir a la Corte Constitucional que adopte una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.